Queremos seguir hablando de este tema porque ha dado muchísimo de qué hablar y es el asunto de los menudos. Que valga la aclaración, nosotros comentamos el pasado miércoles que el abogado Ricky Meléndez era abogado de Edgardo Díaz y eso no es así. Ricky no tiene nada que ver con Edgardo Díaz, mucho menos es su abogado. Así que aclarando ese asunto, hoy quiero recibir a Damaris Martínez, quien escribió hace un tiempo un libro sobre la verdad que se encierra con el grupo Menudo, y a ella le doy la bienvenida. Damaris, gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo te estás? Todo bien, qué alegría. Sí. Damaris, de verdad que este tema es uno que apasiona a muchas personas y hasta el que era fanático o no era fanático de Menudo quisiera saber cuál es la verdad que ha pasado aquí. De pronto disfrutamos tanto este grupo tan exitoso, lo idolatrábamos. Entonces ya termina Menudo, pero entonces lo que rodea a Menudo es una nube gris de especulaciones, de acusaciones. ¿Hace cuánto tú escribiste este libro? Pues mira, la primera edición fue en el 98, luego a raíz de la serie comenzaron a recibir llamadas y personas que me contactaron, así que hago una segunda edición, eso fue alrededor de 2019. En esa segunda edición, básicamente lo que hago es un poco refrescar lo que era la historia, que incluye parte de eso que tú estás narrando ya, ¿verdad? Que de toda esa controversia que se formó y que no solamente abarca las expresiones que hoy vemos, ¿verdad?, de parte de los ex Menudo, sino que también las versiones en aquel momento de la administración del grupo. Por lo que traté de ser objetiva, justa, equilibrada y colocar todas las versiones en una misma historia. Y en el caso tuyo, Damaris, tú viviste de cerca la historia de Menudo, tú estuviste con ellos relacionadas en algún momento, tú eres una relacionista pública muy exitosa. ¿De dónde viene tu interés por esta historia? Pues mira, en un principio yo entendía como comunicadora, como profesional de las comunicaciones, que Menudo había hecho una gran aportación al mundo del entretenimiento en términos de mercadeo. Cuando Menudo se crea, no existía un concepto similar, sobre todo en el mercado latino. Así que Menudo pasa a ser el referente de todo lo que hoy conocemos, de los grandes artistas que conocemos en Latinoamérica. Menudo se convierte, más que en un grupo, se convierte en una marca. Y nada de eso había quedado plasmado en un documento histórico y inicialmente eso era lo que yo quería hacer. Cuando la vida me lleva a trabajar con los ex Menudos, que fueron los que decidieron renunciar masivamente. Con eso se forma toda una nueva historia, un nuevo capítulo en esa historia. Y a raíz de eso comienzo a venir en conocimiento de muchas cosas que habían ocurrido en el grupo. Esas cosas comienzan a trascender y ahí yo me doy cuenta de que la historia no podía quedarse meramente en lo que yo inicialmente, ¿verdad?, había visualizado. Así que por ahí es que comienza, y si tú lees el libro te vas a dar cuenta de que es un texto muy formal, muy profesional en términos de hacer esa aportación, pero también no pude dejar de cubrir e incluir toda esa otra controversia. ¿Y qué descubriste, Damaris? ¿Qué descubriste con todas esas investigaciones? Pues mira, descubrí que habían versiones de todas las partes, que todas las versiones podían tener, ¿verdad?, un grado de validez, que como en toda la naturaleza del ser humano no había una sola verdad, que todo el mundo podía tener un pedazo de la razón. Pero también descubrí que la fama y el poder transforman a las personas. Y no solamente transforman, ¿verdad?, a Edgardo Díaz y a toda la gente de la que estamos hablando ahora, transforman también a las otras personas, a los padres de los niños, a los mismos niños, absolutamente a todo el mundo. Así que vimos todo tipo de historia y lamentablemente una de las grandes historias que hoy estamos viendo, pues es parte de lo que en aquel momento, pues, también llegué a conocer. Roy Rosselló ha dado unas declaraciones muy impactantes. Me gustaría que veamos un pedacito de las cosas que él dijo recientemente en un programa. Vamos a verlo. En este documental hay una frase que me llama mucho la atención porque tú mencionas que en el momento que firmaste el contrato con Menudo, firmaste la muerte de tu alma. Sí, porque yo sabía lo que me esperaba. Ya él me había abusado sexualmente en la casa de la mamá, doña Panchi. O sea que antes de entrar en Menudo, sí. Sí, por eso es que él quería que yo estuviera en Menudo. Él simplemente se enamoró de mí locamente, Edgardo Díaz. De una manera obsesiva. Y la mamá sabía. La mamá tenía conocimiento de eso.
Y la mamá nunca dijo nada, Roy, al escucharte, porque tú mencionas con detalle lo que te hizo y los gritos que Yo tú grité dentro del cuarto cuando él me violaba. Era terrible. La mamá no se manifestaba. No tocaba la puerta para decirle, mire, Edgardo, ¿qué tú estás haciendo? Para con eso. Pero es porque él hacía lo que él quería. Y yo me acuerdo que la mamá le dijo, ese muchachito un día te va a desgraciar la vida, Edgardo. De verdad que son unas declaraciones bien impactantes, Damari. Bien impactante. Yo te diría que yo que pues obviamente al recorrer la historia escuché muchas versiones, pero nunca es lo mismo escucharlo de la persona que alega, ¿verdad?, que fue la víctima. Cuando yo las escuché por primera vez, que no fue ahora, las había escuchado hace ya unos años, que él las vierte a raíz de un documental, una serie que se creó. Te soy honesta, yo me asombré, me consterné, porque sí lo había escuchado en varias ocasiones, pero nunca con la exactitud que las estoy escuchando en este momento. Sí, son bien impactantes y tengo personas con quien he hablado de este tema que se cuestionan por qué no se abre un caso legal. ¿Tú sabes el por qué? Mira, yo no soy abogada, yo te puedo obviamente hablar de lo que yo hago parte de mi investigación. En Puerto Rico para aquel momento existían unas leyes muy diferentes a las que existen hoy, que le aplican, ¿verdad?, lo que son los casos de menores. Los códigos penales que había en aquel entonces, pues tú podías hacer un reclamo después de tienes hasta 5 años después de la mayoría de edad, que eran los 21 años. Así que tenemos que ver que cuando esto ocurre, pues en aquel momento histórico. Hoy en día la historia será muy diferente porque son delitos que no prescriben. Lo segundo es que tú, pues, en este tipo de proceso tú necesitas tener evidencia, necesitas tener testigos y, por supuesto, este tipo de delito que él está mencionando es difícil, es sensible, conlleva mucha participación de parte de la víctima. Y lo otro es el término de dónde ocurre los hechos, porque él va a Los Ángeles a hacer una querella porque en este caso, ¿verdad?, ya por lo de los hermanos Menéndez, el padre de los hermanos Menéndez, pues la querella que él hace es con relación a ese suceso. Entiendo, me puedo estar equivocando, entiendo que en el caso de Los Ángeles pues no hay una prescripción, así que allí podría darse otra historia. Damari, luego de publicar tu libro, ¿recibiste alguna amenaza, alguna llamada de Taylor, no lo hagas? O sea, aquí lo que hay es plasmada la realidad, ¿verdad? La realidad, muchas especulaciones también de lo que se habla, de lo que se comenta, de estos muchachos que crecimos con ellos. Pues mira, cuando inicialmente lanza el libro, recibí intentos de demanda, más bien para reclamos de ganancias, de cobros, etcétera. Sí, recibí mensajes de ciertas personas pues que no les gustó lo que yo vertí en el libro. Sin embargo, tú lees el libro, te vas a dar cuenta de que yo coloco toda la información que recopilo, ¿verdad?, como todo trabajo periodístico de investigación, y aunque emito una opinión, no emito un veredicto final. O sea, lo hago con el propósito de que el lector sea quien emite ese veredicto. Así que traté de ser justa, razonable y balanceada. Eventualmente yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los protagonistas de esta historia. No voy a dar detalles porque en ese momento, ¿verdad?, fue una especie de acercamiento que tuvo conmigo. Y durante 1 hora tuvimos una conversación de esa persona tratando de convencerme, ¿verdad?, de muchas de las cosas que están aquí, de por qué no eran ciertas. Así que más que amenazas, más que, ¿verdad?, yo te diría que fueron experiencias que se fueron acumulando a través de toda la historia de diferentes personas que tengan algo que decir sobre lo que se escribió. ¿Y piensas que estas declaraciones de Roy Rosselló podrían ayudar en el caso ahora de los hermanos Menéndez a que ellos salgan libres? Mira, ese es el objetivo sin duda de este documental. O sea, tú lo analizas y te das cuenta de que se hizo con ese propósito. Roy aquí, para mí, mi impresión es que Roy es una pieza, honestamente. Habría que ver cuánta difusión pública, cuánta presión pública sienta el Estado, y de eso va a depender realmente de que el Estado se mueva y que quienes tengan la responsabilidad de tomar esa decisión realmente puedan hacerla. Damaris Martínez, gracias por haber estado con nosotros.